Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es jueves 1 de febrero de 2018 y estamos aquí en el corazón de la sala de redacción del Tiempo grabando Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de qué viene en el capítulo colombiano del narcojet detenido en el Reino Unido y en qué va el caso de la vía al llano cerrada de forma indefinida. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído, estamos aquí con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, a quien ya hemos tenido aquí en este podcast contándonos primicias, y esta vez nos va a hablar de lo que más está consultando la gente en eltiempo.com, que es este titular: estos son los falsos empresarios del narcojet que salió de Bogotá, y es el seguimiento a esa información relacionada con este avión que fue detenido en el Reino Unido con 500 kilos de cocaína, que en su interior fueron encontrados 5 personas, todos ellos de nacionalidad europea. Pero ahora lo que sigue es el capítulo colombiano y queremos saber, Marta, ¿qué sigue en el capítulo colombiano? Porque salió de Bogotá, tienen socios colombianos. Sí, Andrés, mire, el año pasado el periódico El Tiempo reveló que hay un cartel de narcotraficantes europeos. Estamos hablando de 7 nacionalidades, incluidos albaneses, holandeses, franceses, españoles, que están dedicados a sacar grandes cantidades de coca de Colombia a través de vuelos charter. Esto es lo que en el bajo mundo se llama como vuelos blancos. Hacen creer que todos son legales, que se trata de empresarios europeos y sacan cantidades absurdas de droga. Mire, este caso tiene aterrada a Europa. Usted lo encontrará en las primeras planas de periódicos de Alemania. Incluso encontramos en China que hay titulares diciendo que cómo es posible que salga un vuelo. Hasta allá ha llegado el caso y el escándalo. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo es posible que salga de un avión, de un puerto colombiano oficial como el aeropuerto El Dorado, que parece que se dio en este caso, un vuelo con media tonelada de coca que está evaluada en Inglaterra en cerca de 50 millones de euros? Ya que lo menciona, entonces sale de un aeropuerto colombiano, todo indica que es El Dorado. ¿Cuáles son las pistas? Scotland Yard está en contacto con la policía colombiana, eso lo ha dicho usted, pero realmente, ¿qué va a pasar con los socios colombianos? Porque la unidad investigativa ha denunciado que esto viene ocurriendo desde el año pasado. ¿Qué ha pasado con los eslabones colombianos? ¿En qué momento y qué pistas se pueden desarrollar para llegar a ellos? Mire, este es un tema muy complicado porque, como usted se dio cuenta, el periódico El Tiempo habló con los dueños del avión, que es una empresa creada en Austria, en donde dice, mire, aquí todo era normal y al parecer eran unos empresarios muy respetables europeos que resultaron ser realmente peluqueros, chef y albañiles que se hacían pasar por empresarios. ¿Qué es lo que está siguiendo Scotland Yard a través de la Interpol y con el apoyo de la policía colombiana? ¿Cuáles son los enlaces en Colombia? Estas personas fueron presentadas esta semana ante un juez en Inglaterra y no quisieron hablar. Incluso hubo uno, el italiano, que a través de un traductor se declaró inocente. Pero cayeron los celulares y cayeron sus portátiles y creen que ahí va a estar la respuesta de quiénes son los socios colombianos de estas bandas criminales o de estas bandas de narcotraficantes transnacionales. Pero digamos que la respuesta no hay que ir muy lejos. Evidentemente es un residuo poderoso del cartel del Golfo y también la oficina de Envigado, pero tenemos que saber los nombres, los contactos y el modus operandi. Marta, ¿por qué este fenómeno que probablemente a China le parezca escandaloso, pero si echamos hacia atrás la historia en el caso colombiano, así empezó el narcotráfico en nuestro país? ¿Por qué se está repitiendo y por qué no hemos encontrado la forma de detenerlo? Mire, Andrés, porque es un gran negocio y es una medusa. Usted corta 2 o 3 cabezas y aparecen más. Además, no podemos negar que Colombia está pasando por una nueva bonanza cocalera. Y si bien hay una erradicación de cultivos que está adelantando el gobierno, estamos hablando de cerca de 150.000 hectáreas que están listas a recoger. Usted recordará que en el informe que hizo la Unidad Investigativa del Tiempo, la Fiscalía nos confirmó que incluso los carteles mexicanos ya están en 10 regiones del país y que ya empezaron a comprar plantaciones de droga. Marta, muchas gracias. Gracias, Andrés. La cifra del día. Para la cifra del día vamos a hablar del segundo tema más leído en eltiempo.com y estamos aquí con Omar Ahumada, subeditor de Economía del Tiempo, porque el dato es este: 100.000 barriles de diluyente que se usan para el crudo de petróleo. Este es un químico especial y muy necesario en la extracción del petróleo que viene de los llanos orientales. Pues esos 100.000 barriles al día se ven afectados ahora con el cierre de la vía al llano que se decretó desde anoche por decisión del Ministerio de Transporte. ¿Qué más cifras se afectan o qué más sectores se afectan por este cierre de esta importante vía, Omar?
Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, son varios los sectores. El principal después del petróleo es el sector agrícola, que agrupa varias actividades, entre ellas la ganadería, la producción de frutas de la zona, productos como el plátano y la yuca. Se calcula que más o menos se mueven en estos productos unos 800 o 900 camiones diarios hacia Bogotá, que traen esos productos y vienen en la noche hasta Abastos. Esos productos se encarecerían en su precio porque les tocaría dar un giro de más de 400 kilómetros hasta la zona de desvío, y obviamente afectaría a los consumidores. Por ejemplo, en Bogotá se consume, de los llanos se consume el 65%, o más bien de los llanos viene el 65% de los del ganado vacuno que consumen los bogotanos, y el 51% de la carne de cerdo que se consume en el centro del país. Estamos hablando de una despensa muy importante para la capital del país. Recordémosles a los oyentes que este cierre se decretó luego de que se habló de la posibilidad de algún tema de seguridad relacionado con la parte que quedó en pie del puente Chirajara, el puente que se desplomó hace unos días con un saldo trágico de obreros, de 9 obreros muertos. Pero posteriormente la primera intervención que hizo el auditor, el interventor, da una explicación sobre el tema de los diseños, y a raíz de esta decisión y sorpresivamente el ministerio toma la determinación de cerrar la vía. El concesionario Coviandes ha señalado que el problema no se soluciona cerrando la vía. Hoy la discusión ha sido alrededor de todo el día se ha centrado en esta discusión. Los sectores económicos del Meta se han pronunciado, han reclamado que la vía no debería ser cerrada, que se debería buscar un plan alternativo, y parece que en este momento, a esta hora del cierre, aquí ya son las 6:20 de la noche, hay una solución, o por lo menos se ve una solución. ¿Cuál es, Omar? La solución que están planteando algunos gremios de transportadores de carga y la ANDI es que se habilite un paso controlado o un plan de contingencia controlado donde se permitan evacuar los principales productos que llegan a la ciudad. Es una decisión que está en análisis, están mirando alternativas, pero adicionalmente el presidente Santos ya entró a mediar en esa situación. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo, acabo de decir hace unos minutos, que pedía que se reabriera la vía lo más pronto posible, con todas las condiciones de seguridad que fueran necesarias habilitar, pero obviamente se va por el punto medio de no tener una afectación total de los consumidores y de los productores, y también manteniendo el tema de la seguridad, que como lo dice la concesión, toca determinar muy bien cuáles son los planes y cuál es el detalle de lo que hay que hacer para tomar una decisión de fondo. O sea, el concesionario presenta un plan de seguridad, mientras tanto los expertos forenses que llegaron hoy a Bogotá de Estados Unidos hacen el análisis de qué fue lo que pasó, evalúan cómo están el resto de la estructura que quedó en pie, pero con ese plan de seguridad podríamos tener otra vez abierta la vía Bogotá-Villavicencio. Podríamos tenerla una vez la ANI y el Ministerio de Transporte lo analicen, lo discutan con el concesionario, y obviamente se miren los pros y contras, las situaciones que se presentan, el tipo de cargas, los volúmenes de tráfico, depende de la hora del día, si es fin de semana. Son muchas variables que inciden, y sobre todo, por ejemplo, en la madrugada puede ser más difícil una situación de contingencia, pero esas son las cosas que hay que mirar en esos planes. Pero con la intervención del presidente creo que el camino es esperanzador. La reunión que da pie a esa declaración del presidente fue entre Coviandes y el Ministerio del Transporte, o sea que hay un indicio de que allí hubo un acercamiento y que probablemente veremos pronto otra vez la vía en uso. Para beneficio de todos los consumidores. Así es, Omar. Muchas gracias. Con gusto. La clave de las noticias. En el tema clave llegamos nuevamente a otro día sin carro en Bogotá. Nuevamente llegan las evaluaciones después de varios experimentos, que ya no son experimentos, Yolanda Gómez, editora de la sección de Bogotá del Tiempo, sino que son ya hábitos instaurados en la cultura bogotana. ¿Qué ha pasado? ¿Hoy hemos cambiado en algo frente a las otras experiencias de día sin carro en la ciudad? Pues no se sabe todavía el consolidado de las cifras, porque digamos que van avanzando a medida que transcurre el día. Pero, por ejemplo, hasta el mediodía se había reportado que 1.600.000 personas se movilizaron en bicicleta. Se estaba esperando que fueran 2.600.000, o sea que seguramente la cifra se va a superar, porque yo creo que vamos a pasar los 3 millones de personas usando la bicicleta. Bueno, eso ya es un avance, quiere decir que la gente ya entendió que la bicicleta puede ser un vehículo útil y eficiente en la ciudad. Claro, y eso tiene que ver con el hecho de que se habilitó
un total de 540 kilómetros de Rutas. vías para la bicicleta, Sí. que incluye ciclorrutas e incluye los carriles que usualmente se habilitan para la ciclovía del El año domingo. pasado no hubo tantos kilómetros de esa naturaleza. No sé si hubo tantos, pero por ejemplo el año pasado la séptima no tenía, el día sin carro no tenía habilitado el carril. Entonces digamos, hoy hubo un poquito de congestión en las horas de la mañana en la carrera séptima, porque entonces queda un carril solamente para el tráfico mixto y Yo para también los lo buses. viví un poquito Sí. en la carrera 11. Se alcanzó a vivir un poco, pero digamos que en términos generales la ciudad se movió. Muy bien. La administración está calculando, aunque pues eso hasta después de pasadas las 7:30, 8, 9 de la noche entregan cifras consolidadas, que la velocidad pudo haber aumentado como el 20%. Para esta hora, Yolanda, en este momento del cierre del periódico, ¿qué otras proyecciones hay, dado que conoceremos esto muy tarde? Bueno, la proyección es una reducción del 20% en la velocidad. Hubo mucha gente a la que se le impuso comparendo, más de 700 comparendos, más a las motocicletas que a los carros, la verdad. 400 y pico en los carros y 200 y pico en los carros y 400 y pico en las motocicletas. Hubo carros inmovilizados, multas de 390.000 pesos para la gente que no cumplió y mucha pedagogía en las esquinas y en los cruces de la ciudad sobre los peatones y sobre lo que debe tener en cuenta un peatón a la hora de cruzar Claro, una calle. recordemos el informe de la sección de Bogotá de hoy en el tiempo sobre los peatones. ¿Cuál fue la conclusión triste en ese informe? Que los peatones no tienen espacios dignos para transitar, pero también hay un componente de falta de disciplina, de no esperar a que el semáforo cambie, de no ser consciente de que hay un semáforo peatonal que me da vía, aunque no todas las esquinas de la ciudad los tienen, pero hay. Entonces la pedagogía giró en torno a cómo debe comportarse el peatón y a cómo deben los otros actores de la vía respetarlo, porque finalmente ellos ponen el 20% de los muertos que se presentan por accidentes de tránsito, como ocurrió el año pasado. Una cifra muy alta. Sí. Y en términos del transporte público, ¿hay alguna proyección? El temor, mire, usualmente Transmilenio moviliza al día 2,5 millones de pasajeros y el sistema integrado 1.600.000. Esos son 4.100.000 pasajeros que se mueven por el transporte público. Están temiendo que baje, pero digamos que hasta que se conozca la cifra consolidada. O sea, si bajamos de 4.100.000, quiere decir que la gente se movió en bicicleta o caminó o hizo cualquier otra cosa, pero ¿Pero eso no está bien? ¿No Está es el bien. sentido de la jornada? Está bien, pero es raro que baje el transporte público cuando se supone que la gente se baja del carro y se monta en el bus. Pero si la cifra se confirma después de que hagan los balances de que bajó, o sea, que transportamos menos de 4.100.000, quiere decir que la gente se anima más a caminar que montarse en los buses llenos de Transmilenio. Bueno, entonces ya veremos qué pasa con esa cifra en su sección mañana. Yolanda, muchas gracias. Sí, señor. Lo que viene para su información. ¿Por qué siguen viniendo? Escuchamos de fondo el tráiler de la película Transformers, El Último Caballero, que se vio el año pasado y que tiene como protagonista a Mark Wahlberg. ¿Por qué estamos hablando de esto en la sección de lo que viene? Porque este fin de semana en Bogotá veremos a Mark Wahlberg grabando una película en las calles de la ciudad. Vamos a ver dónde estará, vamos a ver si podemos acercarnos a él. No solamente estará él, supongo yo, porque se anuncia que la película que graba se llama Mile 22 y también estaría ahí John Malkovich, no sabemos si en estas escenas, pero para que nos cuente en realidad qué va a pasar este fin de semana en la capital del país con esta película de Hollywood, tenemos aquí a Carlos Solano, editor de Cultura del Tiempo. Carlos, ¿qué viene este fin de semana? Andrés, buenas tardes. Pues la ciudad de Bogotá va a estar en gran parte de varios sectores del centro, concentrada en la grabación de la película Mile 22, que es una película de acción. La dirige Peter Berg, recordado por películas como Día de Patriotas, de manera que promete Acción total, acción, efectos especiales por todo lado, persecuciones. persecuciones, explosiones. De hecho, Cuénteme, ¿habrá explosiones acá? Sí, va a haber unas explosiones. De hecho, sabemos que iba a haber una explosión este jueves en la Plaza de Lourdes. La producción nos avisó de la posibilidad de que fuera a sonar un estallido y que le avisáramos a la comunidad en general, si oían que el ruido era muy fuerte, que entendieran que se trataba de una grabación. Parece que era un atentado en un café. No Parte sabemos. de tranquilidad, es Hollywood en Bogotá. Es Hollywood en Bogotá. Están grabando, por ejemplo, en donde hoy es el Ministerio de Ambiente, pero antes era la Embajada de Estados Unidos,
está hoy se recreó nuevamente la embajada de Estados Unidos ahí, de manera que se están haciendo el rodaje de lo que serían las imágenes en una embajada, y pues involucra militares, involucra incluso paramilitares estadounidenses. ¿Cuál es la trama de esta película, Carlos? Gira en torno a una misión de un agente de la CIA, que es Mark Wahlberg, y pues giran en torno a él varios personajes, entre esos pues uno de los actores es John Malkovich, hay otros actores como Cedric Gervais, que es DJ, pero pues también actúa en varias de estas películas de Peter Berg. Este es un círculo de gente de Hollywood, entre los cuales está también Michael Bay. Michael Bay no está aquí, pero hace parte de este mismo círculo de películas de acción y de estos amigos que están haciendo películas. ¿Y dónde se supone que transcurre esa trama? En un país asiático. Realmente no tenemos mucha información, porque de hecho han conservado, digamos, en secreto mucha información, pero ya sabemos que se trata de una historia que se desarrolla en un país asiático, lo cual llama la atención si lo vemos en escenarios como la Plaza de Lourdes. Bueno, y este fin de semana habrá persecución por las calles de Bogotá. Por las calles de Bogotá. Va a haber cierres que enmarcan la zona de la calle 32 hacia la 34, hay una zona ahí. Nos vamos a llevar en eltiempo.com una guía de los cierres tal cual como van a estar en la ciudad, pero es claro que va a haber cierres este viernes y particularmente el sábado y el domingo, y el sábado y el domingo siguientes. Muy interesante. Una última pregunta, Carlos. ¿Por qué estamos viendo cada vez más películas de Hollywood grabadas en Colombia? Es una muy buena pregunta. Esta productora que viene a trabajar con Dynamo aquí en Colombia, Dynamo ha abierto la puerta aquí en Colombia para varias productoras, y lo que ha pasado es que ha habido una evolución técnica de la gente que trabaja aquí, lo cual baja costos para las productoras, porque antes tenían que traer todo, tenían que traer el equipo técnico, el equipo humano, todo. Ahora, a través de Dynamo y de lo que ha sido como que la gente aquí se apropie de la tecnología que trajeron producciones anteriores, los costos se bajan y la calidad de la producción local y de lo que está generando el equipo técnico colombiano sube, y eso atrae mucho a la gente. Ya llevamos un informe este viernes en el diario El Tiempo de cifras como que, por ejemplo, ya van más de 147.000 millones de pesos aportados al país por, digamos, beneficios fiscales que da o tributarios que da la producción de películas en Colombia. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Llegamos así al final de este episodio de Al Cierre. Los esperamos mañana viernes nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.